Gracias, Tonka. Y en este día feriado, venga a sentarse nomás porque vamos a conversar con Gonzalo Peralta. Quiero pedir un gran aplauso para Gonzalo. Bienvenido. Bienvenido, Gonzalo. Y vamos a hablar sobre un hecho que comenzó como un hecho sobrenatural. Sin embargo, después la medicina empezó a darse cuenta que esto no era un hecho sobrenatural, sino que era una histeria. Y finalmente la religión, junto con psiquiatras, determinaron que esta mujer y esta historia hablaban de la primera mujer poseída en Chile. Estamos hablando de Carmen Marín, una mujer bien especial. Vamos a contextualizar porque este es un temazo y sobre todo para día feriado. Carmen Marín, ¿cuándo nace aproximadamente? ¿En qué época? Esto es en la década de 1850 y cuando estalla el caso, ¿no? Cuando se sabe en Santiago, cuando empieza a correr el rumor de que en un hospital hay una mujer poseída por el demonio, es una niña como de 20 años. ¿Ya? Y según salen los informes de los peritos, cuando fueron a examinarla, era además una mujer bellísima. Era muy linda, preciosa. Sí, la comparan con la Venus de no sé qué cosa. Wow. Sí, muy bonita. Y bueno, como se esparce este rumor de que hay una poseída, un par de curas deciden ir a visitarla a ver qué diablos ocurre. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, encuentran a una mujer en un hospital que es el hospital de pobres, en un lugar que se llama El Hospicio, donde en realidad no iban a sanarse, sino que las iban como a dejar botadas. Sí. Sí. Y ella está tirada en una cama catatónica, o sea, en silencio, insensible. Y los curas creen que está simulando. Entonces uno de los curas la quiere provocar y le acerca una plancha caliente. Y nada, la niña sigue ahí. Y unas monjas que hacían de enfermeras le explican que la manera en que esta niña reacciona es con algún rezo, con algún asunto religioso. Entonces los curas rezan y esta mujer inmediatamente reacciona violentamente al estilo del exorcista, ¿no? Con otra voz. Con otra voz, se retuerce, se levanta, le salen ruidos de la guata, se azota contra el suelo, se contorsiona de manera casi antinatural. O sea, le echaron agua bendita y se quemaba. O sea, los curas se fueron de espaldas, dijeron, esta mujer está endemoniada, y no sabían cómo controlarla, y las monjas que ya la conocían le dicen, ahora tiene que rezarle tal oración, la oración de San Juan, y se calma. Y los curas ahí medio tiritando con esta mujer vuelta loca, muy asustados, le rezan y efectivamente esta niña, ¡boom!, se calma. Entonces estos curas parten al obispo a informarle de esta situación y el obispo manda que se cree una comisión de médicos y curas para que vayan a examinar a la Carmen Marín y decidan si es que está poseída o enferma y tratarla según ese diagnóstico. Y ahí empieza el caso. Bueno, esto es parte de la historia que se revela en la siguiente nota que queremos compartir con ustedes. Carmen Marín, la endemoniada, por ahí por el 1800, pero se suma un caso del año 2000, de la capital también. Casos de ayer, casos de hoy. Mire. Era una joven con nombre y apellido, pero su caso pasó a la historia por el calificativo que la identificaba: la endemoniada de Santiago. Ella es Carmen Marín, la mujer que en 1850 puso en jaque tanto a la religión como a la medicina. En general, el caso de Carmen Marín es como bien emblemático. Se enseña a quienes o nos formamos como psiquiatras por distintas razones. Una, porque es un caso chileno y se llama la endemoniada de Santiago. Entonces ya eso tiene una cosa interesante. Y bueno, los médicos también llegaron a un punto en el cual ya no entendían nada. Imagínate que una de las pruebas también era ponerle un carbón en la mano, que no se quemaba. Registros de la época señalan que Carmen Marín nació en Valparaíso en junio de 1838, quedando huérfana cuando todavía ni siquiera aprendía a caminar. Desde entonces quedó al cuidado de una tía, cuidado que no habría sido del todo supervisado, ya que según relatos históricos, Carmen a temprana edad deambulaba por las calles del puerto, siendo testigo principalmente de la vida nocturna del sector, frecuentando prostíbulos y relacionándose con turistas de todo el mundo que llegaban a la ciudad por vía marítima en el siglo XIX. Luego de este recorrer errante, a los 12 años, Carmen fue llevada a vivir a un hospicio de religiosas en Valparaíso. En esta etapa de preadolescencia, Carmen se acercó a Dios y fue precisamente después de una de sus jornadas nocturnas de oración que ocurrió uno de sus primeros y para ese entonces más inexplicables episodios. En mitad de la noche, tras una perturbadora pesadilla, Carmen atacó a sus compañeras de habitación,
Era el comienzo de una historia que marcaría su vida para siempre. Pero es muy clásico que en los casos de posesiones ocurra eso, como otras cosas también, porque hay otros signos que Carmen Marín los presenta. Por ejemplo, ella se contorsiona de manera extraordinaria, levantando el pecho, ¿cierto?, en la cama, y adquiere posiciones que son imposibles casi. Se le erizaba el pelo, le hicieron pruebas, le pintaban la columna con agujas, por ejemplo. En una oportunidad ella comió vidrio, lo masticó, se lo pudo tragar, se subía a los árboles, se dejaba caer. Entonces, todo eso y una aversión también por todo lo que representa lo sagrado, lo religioso, lo católico, imaginería religiosa, crucifijos, imágenes. Carmen Marín era una joven de rostro cándido y tono dulce, pero aquellos ataques que la atrapaban la convertían en un ser completamente diferente. Se transformaba en una mujer hostil, que profería groserías con un tono de voz notoriamente masculino, contorsionaba su cuerpo inexplicablemente y convulsionaba, dificultando su contención. Frente a este panorama, las religiosas que estaban a su cuidado la devolvieron al poco tiempo donde su tía. Al pasar del tiempo, la mujer también la abandonó a su suerte, obligando a que Carmen fuera trasladada finalmente al Hospicio de las Hermanas de la Caridad en Santiago, en la antigua calle Maestranza, hoy conocida como Portugal. Bueno, Carmen Marín es la primera supuesta poseída en Latinoamérica y en Chile. Esa es nuestra poseída local, por decirlo de alguna manera. Carmen Marín nace en el año 1838, queda huérfana a muy temprana edad y una tía la adopta. Pero la educación que recibe Carmen Marín es bastante descuidada, ¿no? La tía, la verdad, no le brinda los cuidados necesarios. Entonces, de alguna manera, en esa época hay un abandono que para mí también es importante porque forma parte de la biografía de Carmen Marín. Podríamos decir de su biografía incluso psicológica y afectiva, emocional, para lo que va a venir después. Entonces no deja de estar conectado de alguna manera con eso. Lo que es interesante es que las histerias de ahora no se manifiestan como en esa época, que el caso Carmen Marín se veía también en Europa, en Francia, en Inglaterra, y más o menos eran similares, ya estas como convulsiones. Y después aún uno vería histerias en cuadros, algunas depresiones, algunas fibromialgia y en otros cuadros como de esta época. En un comienzo, se pensó que lo que ocurría con Carmen formaba parte de su imaginación. Esta misma explicación se le dio en su momento a la habilidad que presentaba la joven cuando durante sus ataques solía hablar en lenguas desconocidas. Llegó a hablar griego en una oportunidad. Hablaba latín, hablaba francés, hablaba una serie de idiomas, pero incluso griego, que ya es mucho más complejo. Eso entonces se denomina xenoglosia para la medicina. Las Hermanas de la Caridad, sobrepasadas por los constantes episodios de Carmen, acudieron al sacerdote José Raimundo Cisternas para que éste la examinara y así pudiera entregar alguna respuesta frente a aquello que los habitantes de la ciudad ya habían comenzado a llamar como la joven espirituada. Tras su primera visita, Cisternas quedó tan impactado que redactó una carta al arzobispado, relatando un suceso escalofriante. Un momento después de principiar, la enferma se agitó horriblemente, levantó el pecho de un modo extraordinario, formó un gran ruido con los líquidos que había en su estómago y cuando el evangelio iba en más de la mitad, dobló el cuerpo, abrió cuanto pudo la boca, tomó un aspecto verdaderamente horripilante y los cabellos se le erizaron. En una palabra, no parecía una criatura humana. No sé lo que pasó entonces por la mente de mis compañeros. Yo, por mi parte, puedo asegurar que la sangre se heló en mis venas y tuve que hacer un esfuerzo para presenciar la conclusión de tan nunca visto acontecimiento. Al sacerdote Cisternas le siguieron una larga lista de religiosos que no podían dar crédito a lo que presenciaban. Durante sus convulsiones, la joven levantaba su pecho de forma extraordinaria, inflando su vientre como si se llenara de líquido y sus pupilas se recogían. En definitiva, se convertía en un ser muy diferente a la dócil Carmen con quien sus compañeras y las hermanas del hospicio compartían gran parte del día. Fue cuando los religiosos consideraron que ya poco podían hacer al respecto que entró en escena la ciencia.
El doctor Andrés Leiseca fue uno de los primeros en visitar y examinar a Carmen, concluyendo que lo suyo simplemente se trataba de un cuadro de histeria. Lo interesante es que esto del útero se llamaba siempre desde Hipócrates y la medicina, porque la histeria es como un cuadro muy antiguo. Y se le llamaba así porque se veía en general en mujeres. Y la histeria viene de útero, esa misma palabra, ¿sí? Entonces lo que se pensaba era que el útero se movía inicialmente a través del cuerpo y eso daba las manifestaciones. Lo que en el tiempo que salió el caso de Carmen Marín se seguía manteniendo esa línea. El caso de Carmen Marín, tal como señalan los múltiples documentos que se han escrito al respecto, tanto históricos como científicos y religiosos, lo describen como uno de los puntapiés iniciales de la neuropsiquiatría en Chile. O sea, nació de distintos puntos de vista, pero claro, este es uno de los casos que motivó a muchos médicos, porque la psiquiatría estaba en ciernes en esa época. Sí, después empezó la Casa Orate, todo eso fue posterior al caso de la Carmen Marín. Y en ese momento era una época en que venían muchos inmigrantes en Chile. Qué sé yo, había llegado Bello, distintos otros. Y la iglesia, cuando la empezó a ver, quedó con la duda de qué es lo que pasaba y pidió una opinión médica. Y ahí quienes se metieron fuimos los psiquiatras. Entonces también hay un poco de la historia de la psiquiatría en el fondo detrás de este caso que es muy emblemático. Lo que ocurrió con Carmen Marín enfrentó como a lo largo de toda la historia la ciencia con la fe. En ella se aplicaron algunas técnicas de los conocidos exorcismos de la Iglesia Católica, sin mayores resultados. Esto que tengo acá es la reproducción, simplemente la reproducción de un kit de exorcista de otras épocas que existieron ahí en museo, pero yo mandé a hacer esto como para poder mostrarlo, ¿no? Entonces tiene ahí agua bendita, hay un crucifijo. Acá tengo algo que la gente puede hacer en la casa, que es quemar periódicamente mirra, almizcle, copal también, que es un incienso mexicano, que para mi gusto son las mejores resinas que existen para poder limpiar el ambiente, subir la energía, por lo menos para prevenir. A más de 160 años desde que estalló la situación de Carmen Marín, la llamada primera endemoniada de Chile, se podría pensar que estos episodios ya no se registran en pleno siglo XXI. Sin embargo, en 2011, otro caso impactó a los medios. Una menor de la comuna del Bosque en la capital, llamada Lisette, presentaba rasgos propios de lo que podría ser una posesión demoníaca. Hace unos años hubo un caso que fue bien interesante, que es de una paciente de una joven que vivía en la comunidad del Bosque, también estaba endemoniada. Y eso es rarísimo, porque uno ya pensaría que en estas épocas, con lo que se conoce, con lo que se ha estudiado, no se pensaría que hay alguien endemoniado. Y sucedió algo similar a lo que sucedió con el caso de Carmen Marín. Entonces hay un grupo de colegas que conoció el caso, lo llamaron y tomaron así como las posturas que sucedió anteriormente. Entonces había un pastor evangélico que hacía el exorcismo y tampoco podía sacarla del estado en el que estaba y presentaba curiosamente esto de hablar en como lenguas, en el fondo idiomas que no se entendían. Esto lo vimos a través de los medios, a través de las noticias. Vimos que había una joven que tenía muchos problemas espirituales, porque todo lo que viene con posesión demoníaca son por problemas, conflictos espirituales que tiene. Y ahí nació el deseo de saber de dónde era, pero no teníamos idea de dónde era. Pero luego por un hermano que nos informó, supimos dónde ubicar a esta joven. Era una niña, prácticamente 12 años, bien delgadita, pequeña de estatura, pero yo veía a través de las cámaras que tenía una fuerza sobrenatural en ella. No podía la policía acercarse, nadie podía ayudarla. Que eso es lo que generalmente se ve cuando hay posesión demoníaca. Entonces, debido a eso, uno puede darse cuenta el tipo o el carácter de espíritu inmundo que hay en la persona. Una vez que aquel caso se mediatizó, el pastor Alejandro Riveros, líder de la Iglesia de la Libertad de los Cautivos, se acercó a la menor y a su familia para ayudar en lo que él reconoce como una liberación.
Algo similar, pero también distante de los reconocidos exorcismos aplicados por la Iglesia Católica. Cuando ve ese tipo de manifestaciones, a veces piensa que puede eso demorar tiempo. ¿Por qué? Porque hay manifestaciones demoníacas donde los espíritus inmundos se niegan a salir. Entonces, eso puede demorar cierto tiempo al hacerlo. Pero lo de ella fue bien rápido, fue de bien corto plazo. Se los reprendió, se los identificó primero, qué era lo que estaba en ella, y después se los reprendió en el nombre de Jesús y salieron inmediatamente. Los hechos ocurridos con Carmen Marín fueron calificados como sobrenaturales, diagnosticados por la medicina como histeria. En tanto, la Iglesia Católica y hasta un doctor especialista concordaron en que se trataba de una posesión demoníaca. En su caso, no se llegó a un acuerdo. Tampoco se supo qué ocurrió con su vida, ni existen registros de ella más allá del momento en que se le habría extraído aquella posesión. Pero Carmen, la joven sumida en el abandono familiar y espiritual, que solo lograba calmar sus episodios al escuchar el Evangelio de San Juan, hizo historia al convertirse en la primera endemoniada en nuestro país. Oye, qué peinado para atrás con la historia, porque de verdad... Increíble. Y además que es súper interesante también. Y atractiva ella. Absolutamente. A ver si nos puedes dar más luces, Gonzalo, de este debate entre la ciencia y la religión. Y qué es lo que pasaba en el entorno cuando se empezaron a suscitar estos fenómenos entre paranormales o de enfermedad psiquiátrica. Claro. Bueno, esto ocurre en 1850 más o menos, a mitad del siglo XIX, y es justo una etapa de transición en lo que se llama una sociedad tradicional a una moderna. Entonces aparece esta mujer que no se sabe si está poseída o si está enferma, entonces empieza una pelea entre los curas y los médicos, o sea, entre la tradición y la modernidad, que es justamente lo que está ocurriendo en el país, ¿te fijas? Tal cual, tú quedaste en que de hecho van los curas la primera vez y después van a hablar con los líderes de la iglesia de la época, le dicen: esto hay que investigarlo. Y por otro lado también van con doctores. Sí, se cita una comisión de médicos. Entonces los curas que ya sabían cómo controlar a esta niña, cómo provocarle las crisis y luego cómo calmarla, hacen una especie de espectáculo donde va mucha gente a verlo. ¿Cómo así? Chuta, perdón. No te preocupes, día feriado, a todo el mundo lo llama por teléfono. La familia. Siempre hay alguien que llama. Seguro hay un almuerzo. Lleva empanadas, por favor. Ahí está. Le pega. Típica. La cosa es que empieza a hacerse una especie de espectáculo público de que durante una semana. Wow. Durante una semana. El primer día van unas cuantas personas y van los médicos y los curas. Y como los curas sabían cómo manejar las crisis, desafían a los médicos a que o la saquen del inmovilismo o la controlen cuando ella viene con sus crisis, digamos, con esta cosa como de poseída. Y los médicos no sabían, porque en esa época la psiquiatría era una ciencia casi inexistente. Hacía pocos años se había creado la Casa de Orates, que es como el primer psiquiátrico. Entonces los médicos no saben qué diablos hacer, literalmente, con esta niña, y fracasan uno tras otro, mientras que los curas sí pueden controlarla. Calmarla. Claro, entonces al final el argumento es el siguiente: la ciencia médica es muy importante, ha hecho muchos avances, pero hay ciertas cosas que no entiende. Eso déjenselo a nosotros los curas, porque es el misterio de la fe, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que la iglesia estaba haciendo con esto, o esos curas en particular, era intentar recuperar terreno en una época en que la fe y la iglesia católica estaba muy desacreditada, un poco como lo que está pasando ahora, pero por otros motivos. Validarse. Claro, entonces utilizan a esta niña para validarse, porque se supone que hay ciertas cosas que la ciencia no entiende, pero que la fe sí es capaz, porque es un misterio. ¿Y qué pasó finalmente con todo esto? Bueno, este espectáculo es muy terrible, porque muchos médicos que van no saben qué hacer y empiezan a tratarla de manera muy violenta. ¿Cómo? Por ejemplo, está durmiendo y la empiezan a pinchar, ¿no? Para provocarla. Para provocarla y despertarla. Y le metían agujas, por ejemplo, en la espalda, en la espina, ¿no? O le apretaban la cabeza, o le daban a oler químicos muy fuertes. Y la niña seguía ahí botada. Luego llegaba el cura, la rezaba, pum, y ella despertaba. Entonces decían: ven, los derrotamos. Y todo esto se ventiló en la prensa y hizo enfrentar a los grupos, digamos, más conservadores y los más liberales, como si se enfrentara a la derecha y la izquierda. Claro. A partir de esta niña. Entonces la sociedad tradicional decía: no, pues hay que creer en la fe, porque hay cosas que solo la fe puede resolver. Y los tipos más liberales decían: no, este es un tongo de los curas,
muchos de ellos pensando en connivencia con la niña para ganar puntos para, digamos, para la Iglesia Católica. Y esto se ventiló en la prensa, también fue una polémica muy, muy grande, que en el fondo enfrentaba a dos formas de hacer Chile, ¿Qué o de pasa entender a Chile. con esta muchacha a medida que pasa el tiempo? Porque se empieza, me imagino, a investigar ya más profundamente. ¿Se resuelve este conflicto entre la ciencia y la Iglesia? ¿Ella continúa en este sanatorio o en este hospicio, como le llamas tú? ¿O muere joven, por ejemplo? Sí, bueno, eso es muy interesante porque después de esta especie de show, ¿no? que es bien vergonzoso, bien escandaloso, se manda a elaborar informes escritos. Y en la Biblioteca Nacional están, uno puede ir a ver los originales. Es un libraco donde están los informes de todos los médicos y el relato de los curas. Es súper fascinante. Y resulta que en esos informes hay uno de un médico que no participa en este show, ¿ya? Sino que decide examinar a la Carmen Marín y luego simplemente escribir. Y se empieza a dar cuenta que la única manera de entender qué es lo que le ocurre a ella es entenderla a ella. O sea, dejar de pensar en tal o cual teoría científica del agua. Por ejemplo, en la época estaba muy de moda una pseudociencia que se llamaba frenología, que consistía en que según la forma del cráneo de una persona se podía explicar y predecir su conducta. Si le abrían, perdón, el cráneo. Aquí la cabeza, o sea, si tú tienes un poco hundido acá, forma, un chichón acá, que redondo, de huevo, lo que sea, eso te explicaba cómo una persona era y cómo iba a ser. Y llegaba a niveles muy ridículos, como que, no sé, si tú tienes aquí una hendidura, vas a ser una mala madre. Ya cosas muy, muy de detalle. Y los médicos se perdían en ese tipo de tonteras. Mira. Bueno, un médico que se llamaba Antonio Carmona deja todo eso de lado y decide investigar la vida de esta niña. Dejar de aplicar la teoría. Terrible, pues esta niña había quedado huérfana muy chica. Fue a parar a Valparaíso, a un convento de monjas, donde la hospedan y una noche la mandan a hacer una ceremonia religiosa que se llama Velar al Santísimo, que consistía en pasar la noche a los pies del crucifijo rezando. O sea, una situación bien siniestra para una niña. Y esta niña sufre de terrores nocturnos ahí. La tienen que ir a buscar, la acuestan y en medio de la noche despierta nuevamente con unas especies de ataques. Y ese es el comienzo de la historia. Y ese es el comienzo de la historia, que vendría a ser o su enfermedad o su posesión. Y las monjas se asustan mucho con esta niña, no saben qué hacerla, la tienen durante un tiempo y finalmente la expulsan. Cuando la expulsan, ¿qué pasa con la vida? Bueno, empieza a vagar por la ciudad y termina prostituyéndose en el ¡Qué pueblo. pena! Mira, esta es parte de la historia de la endemoniada. Gonzalo Peralta, historiador, gracias por venir a contarnos, ¿verdad? Además que lo relata muy bien. Sí, muy interesante, sí, parte de nuestra historia. Sí, y también... Un cuentacuentos. Es súper interesante este enfrentamiento que se da, y de una manera distinta, como bien dices, se da incluso ahora está en estos tiempos. Gracias, Gonzalo. Un aplauso para Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo.